También en el diagnóstico y evaluación del paciente con anorexia nervosa que tiene una sospecha de esta entidad, habrá de cuantificar claramente la pérdida de peso y las estrategias que ha utilizado el joven para lograrlas, sentimientos o percepciones que tiene el paciente sobre la pérdida de peso, el deseo insistente o no de adelgazar, la percepción de la imagen corporal como uno de los elementos cardinales y que están incluidos en los criterios diagnósticos del DSM-4, son elementos que debemos investigar de manera intencional en nuestra pesquisa clínica. El temor a ganar peso es uno de los elementos también importantes. Ustedes no deben de olvidar en que las preguntas deben de tener cierta tendencia no directa para que el adolescente no se sienta atacado, no se sienta acosado. Hay que hablar sobre aspectos de nutrición, investigando de manera sutil si existen restricciones dietéticas, purgas, laxantes, vómitos, tiempo de ejercicio y, como había dicho, algunas conductas como los atracones. La evaluación clínica es muy importante. El examen físico, como todas las enfermedades, debe de llevar una intención perfectamente clara. Parece mentira, pero cada día nos olvidamos más que el peso y la talla son muy importantes en la evaluación de cualquier paciente, no importa la enfermedad que estemos sospechando. Por eso el registro del peso, la talla y el índice de masa corporal son cardinales para evaluar a los pacientes con sospecha de esta enfermedad. Hay que evaluar si existe alguna expresión de falla de crecimiento o alteraciones en el nivel del desarrollo, me estoy refiriendo específicamente a la aparición de caracteres sexuales secundarios que frecuentemente evaluamos a través de la escala de Tanner y Marshall y que frecuentemente en el paciente que tiene un trastorno de conducta alimentaria y específicamente la anorexia nervosa se puede ver alterado. También hay que investigar algunos indicadores clínicos que nos lleven al pensamiento de que existe algún déficit proteico como uno de los datos cardinales en las repercusiones nutricionales que tiene la anorexia nervosa, la pérdida de grasa, el tejido graso subcutáneo que frecuentemente se pierde de manera sustantiva en estos pacientes debe ser investigado y por supuesto la presencia de masa muscular, la calidad de esta, el tono muscular, la fuerza deben ser intencionadamente analizados por parte del clínico. Expresiones clínicas como debilidad muscular, hipotermia, piel seca o anhidrosis o hiporreflexia, la presencia del lanugo y dentro de la evaluación amplia, pues desde luego algunas expresiones cardiovasculares que frecuentemente se ven modificadas en el paciente que tiene anorexia nervosa, específicamente hipotensión arterial y bradicardia, que más adelante asentaremos la importancia de estos indicadores cuando tenemos el pensamiento de que el paciente verdaderamente se está observando afectado por la enfermedad y que frecuentemente nos lleva a pensar si requiere o no un manejo más allá de la consulta, el llevarlo al hospital. La evaluación del adolescente, como había comentado, puede simplificarse a través de esta mnemotecnia que entre los profesionales que vemos esta parte de la población, la hemos adoptado por su simplicidad para penetrar en los contextos de los adolescentes. La mnemotecnia HEDS se refiere básicamente en la palabra H, home, a cómo está la situación del joven dentro del hogar. La palabra E nos describe la posibilidad de adentrarnos en el contexto de escuela y en el caso de algunos que trabajan en su empleo. La A nos recuerda que debemos de investigar las actividades agregadas del adolescente más allá de lo que es la escuela y el trabajo, a qué se dedica para recrearse, con quiénes convive, qué hace los fines de semana, para conocer a sus pares y las tendencias que pueden tener. La D nos lleva a investigar el tema de las drogas y la presencia de rasgos de depresión. Y finalmente la S nos lleva al terreno de la seguridad conductual, la sexualidad y cuando existe depresión, ideas suicidas. Esto que parece ser tan simple es bastante amplio porque conocer el terreno del hogar del adolescente puede ser de una utilidad interesante. Saber cómo es la familia, como había dicho, si tenemos familias rígidas, con tendencias insistentes a que el chico mantenga un perfil físico, puede ser un detonante para que el pequeño vaya adhiriendo esa conducta y después la haga propia. La escuela, en ese nivel de competencia con los iguales, es uno de los ambientes más importantes que debemos investigar tanto en el adolescente como en el adulto joven.
las actividades. Había dicho yo que algunos grupos sociales son susceptibles de padecer más el problema de la anorexia nervosa, y en ese sentido yo les insistiría mucho y particularmente en jóvenes que se dedican a actividades como el modelaje, como la gimnasia, el baile, tener mucho cuidado. Por eso es importante en la mnemotecnia Hertz ir a actividades. No es raro que exista comorbilidades en el paciente que tiene anorexia nervosa. Ante esas circunstancias es importante investigar si existe alguna expresión de ansiedad o depresión que debemos de investigar de manera intencionada, y esto nos lo permite la letra D de la mnemotecnia. Y finalmente los aspectos de sexualidad, de seguridad en su conducta y de ideas suicidas están en relación a aquellos pacientes que ya tienen seguramente avanzado el padecimiento y se involucran en situaciones un poco más dramáticas, como es la condición de riesgo de depresión y de suicidio, además de padecer el problema de anorexia nervosa. Una mnemotecnia adicional que tenemos en el caso de la evaluación del paciente con sospecha de un trastorno de conducta alimentaria y que también nos lleva al terreno de la anorexia nervosa es la mnemotecnia SCOFF, el vocablo en inglés que significa al español zampar. Es una mnemotecnia muy interesante. Si utilizamos la letra S se refiere a la palabra sick. El joven se siente enfermo o incómodo debido a que come. Es decir, nosotros podemos interrogar qué tan satisfecho y cómodo te sientes después de que comes, y si el paciente se siente siempre culpable por haber comido, podría estar señalando una condición de temor a subir de peso. La letra C se refiere a la palabra control, y ahí es cuando el adolescente se preocupa por perder el control al momento de comer y comenzar a comer en exceso. La letra O se refiere a la palabra want. Recuerden ustedes que el adolescente y el adulto joven tienden a crecer, a subir de peso y de talla, y en ese sentido la palabra want se refiere a la pérdida de al menos 1 libra en el último mes, en un espacio de tiempo en que debería de estar solo subiendo en talla y en peso. La letra F de la primera, de la palabra SCOFF, se refiere a fat. Y esto es muy interesante porque ustedes pueden preguntarle al paciente cómo te sientes en tu constitución física. Y él puede referirles que se siente obeso a pesar de que ustedes lo observan delgado. O simple y sencillamente le pueden preguntar si existen personas que le hacen referencia respecto a su constitución física, si le dicen que es delgado y él se siente a pesar de ello gordo. Y finalmente la segunda F, que se le refiere a la palabra food, se refiere a qué tanto siente que los alimentos controlan su vida. Estas son muy importantes de indagarlas, y si ustedes tienen 2 respuestas positivas en el interrogatorio de su paciente, pueden presumir que están potencialmente ante un caso de un trastorno de conducta alimentaria, y los debe de llevar a la realización de test que sean más intencionados a la búsqueda de cualquiera de las enfermedades que son incluidas en este grupo de enfermedades, y requiere de que canalicen a su paciente con un especialista. Todos sabemos que el diagnóstico actual de los trastornos de la conducta alimentaria, y la anorexia nervosa no escapa de ello, se basa en criterios acotados en el DSM-4. El fundamento para el diagnóstico de la anorexia nervosa se basa en 4 criterios mismos que por sus características debo de resaltar que hacen distante el inicio del padecimiento para llegar al momento y circunstancia que cumplan los criterios para poder diagnosticarlo. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos los criterios completos, no podemos diagnosticarlo. Y sin embargo, la práctica cotidiana nos señala claramente que hay muchos pacientes que gritan tener la enfermedad, pero al no cumplir uno de los criterios no pueden ser etiquetados como tal. Esos son los criterios que tiene el DSM-4 para el diagnóstico de anorexia nervosa. El temor constante de subir de peso y mantenerse en una condición por debajo del 85% de lo normal, el 85% de lo normal, es uno de los criterios más importantes. El miedo a ganar peso o desarrollar obesidad es el segundo criterio que el DSM-4 nos señala. Uno de los elementos más importantes que observamos cuando un paciente ya ha desarrollado en circunstancias avanzadas el problema de la anorexia nervosa es el problema de la pérdida de la autopercepción corporal.
Es precisamente ese momento cuando el individuo se percibe se percibe obeso a pesar de que es evidente que ha perdido mucho peso. Este dato es cardinal porque el paciente ha perdido toda la realidad de su autopercepción corporal. Ustedes han visto imágenes en los medios de comunicación que nos distinguen claramente el contraste de lo que es el individuo y cómo se observa en un espejo. Y finalmente, en mujeres posmenárquicas se señala como criterio la ausencia de menstruación al menos por 3 ciclos para completar los criterios de la anorexia nervosa que el DSM-4 nos señala hasta hoy día. Afortunadamente hoy día